Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace décadas, una palabra que la verdad es que invocaba al diablo mismo era inflación. Es que la inflación va a subir y la inflación va a llegar a tanto. La inflación terminó siendo, como todos lo padecimos en este país, el impuesto más retrógrada, el impuesto más empobrecedor de las clases populares que puede sufrir una sociedad. Controlar la inflación nos llevó varias décadas. Se dice fácil, pero fue todo un operativo que tuvo que ver con la autonomía del Banco Central, tuvo que ver con la flotación de nuestra moneda, tuvo que ver con el control de las finanzas públicas, tuvo que ver con muchas cosas, hasta que de pronto entramos a una era en la cual la inflación ya no era problema. Pareciera como que hay nuevas generaciones que cuando hablan de la inflación, pues dicen, sí, han subido un poco los precios, pero no se dan cuenta de lo que esto puede significar. Y en los últimos reportes, las últimas semanas, los últimos meses, todo indica que por razones exteriores y por razones internas la inflación pudiera ser una amenaza y que hay que pensar cómo empezar a frenarla de manera muy seria para que no heredemos esa verdadera enfermedad de la economía a las próximas generaciones. Y es por ello que hemos invitado, nuevamente a Mario Correa, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y que conduce un programa de televisión que seguramente usted ha visto, y si no lo ha visto, véalo, que se llama Economía en Breve, en donde sintetiza en YouTube, que sintetiza muy bien este tipo de fenómenos. Y bueno, pues le has dedicado tiempo a hablar de la inflación y de que está alcanzando niveles A ver, Mario, aquí preocupantes. el tema que debaten los economistas, como se les encanta siempre tener bandos, esta es un fenómeno transitorio o permanente. Es decir, es el resultado de que se tuvo que reanimar la economía después del cierre de la pandemia, algunos cuellos de botella, pero ¿es transitorio o es permanente? Pues porque se inyectó tanto dinero a la economía que no hay oferta que alcance. ¿Tú dónde estás en este debate y a lo mejor quieres profundizar en él? Mira, desafortunadamente desde que John Maynard Keynes comentó que en el largo plazo todos estaremos muertos, todo es temporal, ¿no? Al final del día, pues todo va a pasar en algún momento y yo creo que ahorita en el debate de la inflación está ocurriendo algo también parecido. Déjame, antes de decirte dónde estoy yo en esa parte del debate, creo que vale la pena, sobre todo para que nuestro auditorio tenga la visión que a veces tenemos los economistas y dónde centramos la discusión en lo que quiere decir inflación, porque para el ciudadano de a pie es que la inflación te esté subiendo ahorita, este año, este mes, ahorita los precios del gas subieron de forma importante este mes a pesar de los controles. Entonces, la inflación desde el punto de vista del ciudadano es el incremento en los precios ahorita, en lo que tienes este mes, el siguiente mes, ahí si es temporal o no, pues no le es tan relevante al ciudadano. Para los economistas, la definición de inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Y aquí la palabra clave es sostenido. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿durante cuánto tiempo tiene que estar elevada la inflación para que la consideres como tal, inflación? Desde mi punto de vista, estamos viendo cómo ese monstruo que ya habíamos logrado matar, creo, domar, está saliendo de la tumba y está saliendo no solo en México, en todo el mundo estamos viendo repuntes importantes en la inflación, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra. Países que llevaban años luchando contra la deflación, que no subían los precios. Exactamente, y de hecho es curioso, pero la gente, los economistas, le tienen mucho temor a la deflación. Desde mi punto de vista, no porque la deflación en sí sea mala, sino porque va acompañada de un entorno económico muy débil, que ese es el que no es bueno para nadie, ¿no? Pero en esta discusión, entonces, si es o no un fenómeno que va a ser sostenible o no, lo que estamos viendo, creo yo, ahorita, es que va a durar más tiempo del que desearíamos para que los efectos estuvieran limitados, y creo que sí vamos a ver efectos que van a perdurar más tiempo. Porque estamos viendo en todos lados y se han combinado una serie de factores, ¿no? No es nada más, se habla mucho, por ejemplo, de todos los cuellos de botella que se generaron a raíz de la pandemia, que ahorita que se está poniendo a andar de nuevo la economía, pues estos cuellos de botella implican que suban algunos precios. Hay otros factores que han aparecido, por ejemplo, la gran demanda por microprocesadores, por los chips famosos,
dado que mucha gente empezó a consumir más bienes electrónicos para trabajar fuera de casa, computadoras, tabletas, pero al mismo tiempo hubo una serie de problemas generados por la misma pandemia, muchos puertos clave en China y en Asia, donde están estos productores de microprocesadores, pues tuvieron afectaciones, se atoraron muchas de las líneas ahí navieras y esto está causando parte de esos problemas. Sí, pero bajo esa lógica temporal, podemos jugar con el sentido temporal como tú hiciste, pero temporal en el sentido de que no es sostenible. Se van a liberar los puertos, van a aparecer más microchips. Esto sería un pequeño montañita. Otros piensan que no, que es el principio de la bestia. Y a veces pensamos, pues 6%, como fue el último reporte de inflación, pues tampoco es tanto. ¿Por qué se importa que sea 6%? ¿Por qué no es simplemente bueno, a lo mejor un poquito para ti más? y para mí, para Federico, no es tanto porque nos acordamos de inflaciones de más del 50% que nos tocaron vivir en carne propia, Sí, cosa que a muchos de los jóvenes quincena no les ha tocado vivir en este país y por eso nos preocupamos tanto. Yo creo que aquí el punto clave, y a lo mejor es un poquito técnico desde mi punto de vista. No lo hagas técnico. No, lo voy a tratar de hacer muy aterrizado, pero la idea es la siguiente. Mientras más tiempo los precios estén creciendo por arriba de las metas que tienen los bancos centrales, las expectativas del público, que no necesariamente la de los analistas económicos, las del público, la de las personas que toman decisiones en sus empresas, ¿no? En enero muchas empresas van a tomar sus decisiones de cuántos inventarios consiguen, a qué precios, si se van a cubrir o no con el tipo de cambio y qué precio le van a poner a sus mercancías y sus productos. Si le ponen un precio muy elevado y se salen del mercado, no van a vender, pero si le ponen un precio muy bajo, pues no van a recuperar los costos. Entonces tienen este problema. Cuando la mayoría de los agentes económicos empieza a ver que la inflación va a estar elevada por más tiempo, y eso lo reflejan en sus decisiones de precios, se empieza a generar una inercia propia en la inflación. Y tiene que ver, desde el punto de vista teórico, con los contratos. De hecho, teóricamente, la única forma de conseguir esta inflación sostenida en el tiempo es cuando los contratos importantes que normalmente ven hacia el futuro empiezan a ver hacia el pasado, se indizan a la inflación pasada. Por ejemplo, los salarios o las rentas, ¿no? Cuando tú normalmente ves, tienes un edificio, vas a poner la renta para tus inquilinos y sabes que la inflación ha estado en alrededor del 3, el Banco de México la meta que tiene es 3, se ha mantenido en 3,5, pues sabes que tu inflación va a ser 3,5, 4% y sobre eso fijas tu precio. Pero cuando vienes de una inflación del 6, no ves que vaya a estar bajando. De hecho, este año yo creo que vamos a acabar más cerca del 7 que del 6. Pues ya no empiezas a ver la inflación hacia adelante que te dicen los bancos centrales. Empiezas a ver la inflación que tienes atrás y empiezas a decirle a tus inquilinos, pues yo te voy a subir la renta, lo que sea la inflación más un porcentaje. Y ese volver digamos, a la racionalidad de tener una expectativa más o menos estable de inflación, cuesta mucho trabajo. Porque entonces los salarios se van para arriba por la expectativa de lo que ya se vivió. Y entonces al subir los salarios aumenta lo que tú quieras. Y sigue la burbuja y entonces es muy difícil pararlo. Nos llevó mucho tiempo. Sí. Ahora, hasta ahora te has centrado en una cuestión de oferta. Sé que también lo podemos ver desde otro lado. Es decir, muchos economistas en el 8-9 anticiparon, va a venir mucha inflación porque vinieron los rescates es decir, el Banco Central empezó a generar liquidez para la economía, parecía que era mucha y no vino la inflación. Y como que se empezaron a desacreditar esas visiones de que cuidado con la política monetaria. Pero nunca hemos tenido, o recién en muchas décadas, no hemos tenido una política monetaria así de expansiva, déficits públicos tan grandes en Estados Unidos, varios países europeos, etc. Y eso genera pues demanda. Y hay un efecto también histórico. Nunca habíamos tenido una inyección de liquidez como la que hemos visto Totalmente. El año pasado. O sea, nunca en la historia. Yo creo que lo que es difícil a veces es leer estos grandes ciclos de muy largo plazo y entender cómo las variables económicas están reaccionando a ellos y a las variables a las que normalmente reaccionan. Y me explico. De los últimos 20 años hasta, diría que antes de la llegada de Trump y de todos estos cambios que se dieron en el mundo hace 3, 4, 5 años, el mundo en general estaba en una tendencia hacia una mayor globalización, cooperación económica. Las empresas estaban buscando dónde producir más barato, producían en China, en Japón, en todos lados. Tenían muchas de estas cadenas de suministros just in time, en donde te llegaban los contenedores justo en el momento que los necesitabas para tu producción y para no tener que tener gastos de
este almacenaje. ¿Sí? Todo este proceso, además, que se da una expansión de la tecnología en donde empiezas a implementar pues muchas tecnologías de información, de comunicación. Eso te permite que muchos costos en el mundo se vayan abaratando. Entonces tienes esta tendencia hacia una mayor globalización que implica el aprovechar esas ganancias que tienes con la tecnología para mantener los precios a la baja. Y por eso la inflación, desde Se nos mi punto viene de el vista, tiempo, así que tratemos sí, de... creo que estuvo básicamente muy baja. Y ahorita estás empezando a observar al revés, o sea, muchos países están empezando ya a ver hacia adentro. Estados Unidos está compitiendo más, francamente, con China. En Reino Unido tienen el problema de que ya salieron de la Unión Europea, no tienen choferes para los camiones que tienen que entregar la gasolina y tienen problemas. Entonces vamos de regreso. Y en ese también el regreso, transporte marítimo ha aumentado, que fue una de las grandes claves para... totalmente. para la No hay globalización. contenedores, Sí. por ejemplo, en el mundo. Entonces, esa situación no se va a resolver en estos 2-3 meses, o lo que falta del año. Esa situación va a estar todavía dentro del 2022. Pero sigues en la oferta y nos quedan 2 segundos. ¿Qué pasó con la demanda? ¿No hay además un exceso de dinero circulando en la economía? Yo creo que hay una gran cantidad de dinero y estamos viendo otras formas de inflación, como puede ser en el precio de los activos. Ahora, está también lo que está haciendo Estados Unidos, el paquete de infraestructura del señor Biden, que si logra pasar son básicamente $3 trillions. Eso va a requerir pues un montón de acero, de materiales, de componentes que van a tener O sea, que si es comprar. por el lado de la demanda. Ahora, ¿qué harías tú en el Banco Central Mexicano? Que nos queda muy poco tiempo. 2 preguntas. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo? Prepárese para una inflación de 7, ya dijiste. Al cierre de este año, 6.70. Entendiendo que la inflación es en promedio. El jitomate puede subir más o la gasolina puede subir más, ¿no? Y el Banco Central, las autoridades mexicanas, ¿qué tendrían que estar haciendo? Yo creo que lo que están haciendo y es seguir subiendo la tasa de interés. A lo mejor eso a veces no se entiende mucho, pero desde mi punto de vista, lo único que tiene más, digamos, evidencia empírica detrás y lo que soporta la teoría es que los bancos centrales te pueden ayudar con una política monetaria suficientemente conservadora a bajar la inflación. Y no es fácil y es doloroso y no nos gusta, pero es quizá la única medicina Pero que si conocemos. nosotros subimos la tasa de interés y Estados Unidos saca su proyecto de infraestructura y sube el precio del acero mundial, ¿de qué nos sirvió subir a nosotros la tasa de interés? El acero va a estar alto en el mundo independientemente de nuestra tasa de interés. Que las expectativas no se desanclen. Ese es el punto claro. Ese es Pero el cuando punto, llegue sí. el acero caro, va a llegar el acero caro, el gas caro, la gasolina caro, el cemento caro. No, Todos porque- los bienes comerciables van a subir si fuera ese escenario donde Biden saca su propuesta. Si los bancos centrales están actuando, No, pero eso es ellos lo no, que... solo nosotros. ¿Qué pasaría si los bancos centrales del mundo siguen expansivos y nosotros subimos la tasa? Tienes un minuto para responder. Eso permitiría también evitar que por lo menos muchos de los precios que internamente se forman sigan subiendo por encima de lo que deberían. Entonces sí funciona que Banco de México lo haga. Ahora, no va a ser el caso. Hay muchos bancos centrales que ya están empezando a mover sus posturas monetarias, empezando por la Reserva Federal, Sí. que ya anticipó que este año va a empezar a reducir el ritmo de compra de activos, también el Banco Central Europeo, el Banco de La Inglaterra. pregunta es si va a ser suficientemente rápido, pero para eso necesitamos otro programa. Mario, muchas gracias. Encantado, muchas Mil gracias. gracias, Mario. Un placer. Nos vemos próximamente aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos aquí el lunes entrante. Buenas noches.